Buenas tardes, bienvenidos a La Locura del Pensamiento. Hoy tenemos dos temas por demás polémicos, por lo que te pido cierta apertura para, antes de que tomes un juicio, valoremos ciertos puntos, ¿no? En este programa manifiesto desde el principio que no vamos a tomar partido, es decir, ni a favor ni en contra. Eso lo vas a decidir tú y vamos a poner los puntos en las IES para tener mayor control sobre el tema. Vamos a hablar hoy de la tauromaquia y la tolerancia. No voy a hablar ahorita en esta presentación sobre la tauromaquia porque para eso va a ser nuestro invitado, el director del Museo Taurino Mexicano. Yo lo que quiero reflexionar contigo es sobre la tolerancia. En ese sentido quisiera preguntarte ¿qué es lo inmoral? ¿Qué es lo moral? ¿Cuáles son los parámetros por los que podemos considerar que algo es permisible o no? ¿Por qué puede venir un grupo de cualquier tema a pedir que se prohíba algo solamente porque no se entiende o por argumentos torales válidos inclusive? En este sentido todo es cuestión de argumentación. Insisto, no nos vamos a meter a los argumentos a favor o en contra de la tauromaquia, sino de la manifestación de unos a celebrarla y a hacer satisfactorio su realización, y a otros que piden y exigen que se prohíba. Todo es cuestión de argumentación y en ese sentido, por ejemplo, quisiera poner un caso hipotético. Si yo pudiera argumentar y demostrar con estudios científicos que Facebook, Twitter, las redes sociales, la web, nos aliena y que hay daños psicológicos que nos pueden llegar a ser sociópatas y demás, y si yo abriera un grupo contra Facebook y Twitter y demás, ¿podría yo exigir como portavoz de ese grupo que se prohibiera tajantemente en un estado estas manifestaciones de comunicación? Es decir, ha pasado en países que por no haber esta apertura de democracia, se prohíbe Google y se prohíbe la apertura de información. Este es el mismo discurso que estamos queriendo enfatizar, que queremos que tomes conciencia. Vivimos en una sociedad plural, pedimos que se nos respeten nuestros derechos y solicitamos que no sea la gente radical en contra de nosotros en cualquiera de nuestras manifestaciones. Insisto, resulta paradójico toda esta cuestión de apertura, de democracia, somos la sociedad más democrática históricamente, cuando en realidad cada quien, manifiesta lo que su persona y su postura da y no respeta a los otros. En el caso hipotético que manifestamos, ¿cuál sería la consecuencia de que solicitáramos una prohibición acerca de algo, de lo que sea? ¿Qué pediríamos? ¿Que se prohíba Facebook? ¿Que se prohíba la película de Batman porque trae aparejados sociópatas y asesinos? ¿Que se prohíban las verduras, la cosecha de verduras porque también es un ser vivo y también merece su respeto? Y no estoy diciendo que no, merece su respeto. ¿Qué seguiría? Que se prohibiera cualquier cosa con la que no estoy de acuerdo, cualquier cosa que no entiendo. Yo creo que tendríamos que vivir en una sociedad más racional en el sentido de tratar de entender al otro. Una característica que nos distingue como seres humanos es la empatía. La empatía de ponernos en la situación del otro, de tratar de acercarnos al otro en sus manifestaciones. En este caso, por ejemplo, en el de entender la fiesta taurina. Insisto, no la defiendo y personalmente no la entiendo artísticamente, siendo yo artista, pero respeto a los que la entienden y a los que gozan y se subliman hacia la manifestación. No le exijo a nadie que haga algo porque yo no lo entiendo o porque no lo comparto, independientemente las características éticas o morales del hecho. Hablando de esta libertad de expresión de los que gozan de la tauromaquia, hay grupos radicales a los que también les daremos el micrófono para hablar y para poner su argumentación, porque de eso se trata este programa, de manifestar puntos positivos y negativos, creativos, destructivos, y que al final el espectador tome una decisión siempre dentro de la conciencia. En ese sentido, he escuchado el argumento de ¿por qué no hay una libertad hacia el esparcimiento de la tauromaquia y la fiesta taurina? Y me dicen,
Pues porque el toro no se puede defender. En ese sentido, se le quita valor ético porque el toro no se puede defender, siendo que además en la antigüedad se le veía como una bestia. El toro es una bestia y ya nos explicará el invitado en qué consiste la crianza y demás, ¿no? Pero lo que sí es para revisarse en nuestra cotidianeidad, como siempre, desde nuestros puntos de vista, es por qué se podría erradicar una actividad en su ejercicio, solamente porque no me gusta o solamente porque se mata. Yo me he preguntado, por ejemplo, ¿por qué el fenómeno de la pesca deportiva no tiene este efecto tan radical que tiene la tauromaquia, de que vayan afuera de la plaza de toros, afuera del museo y demás, y se manifiesten y sean incluso un poco violentos? ¿Por qué la pesca deportiva no genera estos efectos sociológicos? A lo mejor porque no tenemos tanta empatía con el toro, pero entonces el argumento del animal que no se puede defender se caería. Entonces, quiero que pensemos al respecto, que tengamos una conciencia en cuanto a cuál es nuestra responsabilidad en la libertad, en el compromiso social que tenemos. Entonces, lo mismo se le puede y se le debe pedir a cualquier ciudadano del mundo, que así como pide respeto, se le respete, incluso a costa de no entender una manifestación que puede ser, insisto, puede ser artística, que puede ser una manifestación cultural, religiosa. En la antigüedad era una cuestión religiosa, como deidades, sacrificar al toro por ofrenda. Entonces, yo te conmino a que analicemos el tema fríamente, que separemos en este caso la razón de la pasión, porque el apasionarse embrutece. El no tener un punto de vista frío nos aprisiona y nos deja en la situación de no poder valorar al otro. Entonces, si vivimos en una sociedad democrática, lo pongo entre comillas a propósito, vamos a actuar como gente democrática, vamos a ser tolerantes con el otro y tratar de erradicar, eso sí, estos dobles discursos morales, ¿no? No por un lado pedir que se eliminen y prohíban, que es una palabra muy fuerte, la tauromaquia u otras manifestaciones, y que se despenalice o se prohíba, aunque no existe esa palabra, que se despenalice y que se quite el aborto, por ejemplo, ¿no? El derecho de la mujer. Cada tema es sensible. ¿Por qué? Porque nos atañe como seres humanos, como individuos. Entonces es importante, y lo que quiero que pase en este programa es que nos concienticemos. Vamos a hacer otro programa posteriormente con gente, detractores de la tauromaquia, para valorar los mismos argumentos que se tienen en contra, y se les va a tener el mismo respeto. Por lo tanto, te pido que te quedes con nosotros y te pido que nos escribas a las redes sociales, Federico Kampf, en Twitter, en Facebook, y ingreses, si puedes, a mi página federicokampf.net, donde puedes ver, dicho sea de paso, mi obra y los programas anteriores que se están subiendo. Entonces, vamos a analizar estos temas. Bueno, pues regresamos a la locura del pensamiento. Hoy tenemos como invitado al contador público Diego Carmona. Él es el director del Museo Taurino Mexicano. Vamos a conversar con él acerca de la tauromaquia y la fiesta brava, todos sus elementos y demás, para que la gente tenga un punto de revisión acerca de esta fiesta, de esta manifestación. Hola Diego, ¿cómo estás? Qué gusto que nos hayas acompañado. No, de antemano agradecerte a ti la invitación y alegrarme de que nos des un pequeño espacio para manifestarnos en cuestión de por qué existe la fiesta de los toros, por qué la defendemos y por qué queremos que esta fiesta siga. Sí, exactamente. Yo te quiero preguntar al respecto, ¿qué es la tauromaquia como tal? Lógicamente nos tenemos que remontar un poco a la historia, desde las cuevas de Altamira y en Francia también, donde excepcionalmente el toro salvaje se manifiesta como un elemento primordial, sí, en aquella época, porque queremos pensar que por qué no había elefantes o por qué no había otro animal, sino específicamente un animal salvaje que es el toro. Sí. Este animal salvaje efectivamente era una cosa mística para ellos, aparte de que servía para caza,
se daban cuenta que era algo bello y hermoso, de tal manera que había que manifestarse de alguna manera. Y la tauromaquia, lógicamente, se manifiesta hasta principios del siglo XVIII, puesto que en aquel entonces no dejaba de ser un animal salvaje, no domesticable, pero que en América, en tiempos de la conquista, vienen animales de ese tipo, y que lógicamente los españoles lo usaban para entrenar para la guerra, sí. Y era una manifestación de lanceo con sus lanzas largas, como era un animal salvaje, lo utilizaban para entrenar. Sí. Pero en los inicios del siglo XVIII, en Francia principalmente, y España, surgen algunas personas valientes, queremos manifestarlo de esa manera, donde se atrevían a enfrentar a esta clase de toro. De tal manera en que se dieron cuenta que el simple hecho de un valiente lidiar o enfrentarse a un animal salvaje era algo ético, algo esplendoroso para el pueblo, que además necesitaba de alguna diversión, que además quería creer en algo místico de que un hombre se enfrentaba a un animal que lo podía matar, y si lograba vencerlo, pues para el pueblo era algo grande. Por eso el traje de toros tiene cosas de oro, puesto que le colgaba en aquel entonces cosas maravillosas. Pero estábamos diciendo que en aquel entonces había tantos valientes que comenzaron a darse cuenta que con una muleta o un capote, en sus términos, el animal embestía el engaño. Sí. Y que de alguna manera podían hacer algunas obras bellas, vamos a decirlo así. Y efectivamente, inicio del siglo XVIII, un Pedro Romero, un Pepe Hillo, en fin, de aquella época, se dan cuenta que efectivamente pueden hacer cosas bellas con un engaño. Entonces, queremos pensar que en esos momentos inicia lo que es la tauromaquia. Sí, ahí ya inicia lo que es la tauromaquia profesional, ¿no? Porque hay antecedentes desde Creta, me parece, ¿no? Efectivamente, pero era algo divino, era algo místico, y que de alguna manera para ellos manifestaba cierto poder, porque efectivamente el animal salvaje, y especialmente el toro, es tan poderoso, tan bello y místico a la vez, que de alguna manera la gente llegó a creer en ellos, como era el bellocinio y todo eso. Los persas, los egipcios, el toro ha sido una deidad, ha sido visto como deidad. Y no era mitológico, sino al contrario, existía de tal manera. Por eso en el circo romano, en su época, el hombre que podía vencer a estos animales era algo grandioso, ¿verdad? Y le perdonaban la vida. Sí. Pero siempre el toro como tal ha existido toda la vida, desde hace muchos años, y efectivamente alguien de alguna manera tan valiente quiso crear con un engaño alguna tauromaquia, que realmente es cuando comienza a hacer. Sí, entonces el diccionario me parece que señala que la tauromaquia es el arte de lidiar con toros, ¿no? Se menciona correcto. El verbo lidiar. Lidiar es de alguna manera manejar al toro. Exacto. Por medio de un engaño, para que éste embista de alguna manera, ¿verdad? Sí, no se trata de pelearse ni que se mate por matar, sino al contrario, tratar de sacar su nobleza, porque tiene nobleza en un momento dado, a un animal salvaje y hacerlo noble, y luego su bravura manifestarla de alguna manera. Sí, exacto. ¿Podríamos decir que la tauromaquia es un arte? En un momento dado, la corrida de toros como tal, como el torero que tiene una muleta y un capote, la idea fundamental no es matar al toro, que es un proceso, porque el animal no sirve más que para eso, y por eso fue creado. Ese no sirve para domesticar ni mucho menos. Su bravura lo importante es que dentro de su bravura, de su nobleza, por medio del engaño tratemos de traer algo bello, y lo bello es cuando nos emociona, cuando nos vemos ocularmente que nos agrada, y además debe ser estético, y el torero debe parecer torero, y el toro debe ser muy bravo. ¿Cuáles son esas reglas estéticas, digamos, en la fiesta brava? La estética, lógicamente, debe parecer torero, debe ser con cuerpo adecuado para una lidia, ser físicamente apto, pero además tener una técnica de pureza que en un momento dado se acople con el animal al embestir, y que el acoplamiento en un momento dado va a crear belleza, y en ese momento también crea arte, que es tan difícil compaginar todo eso, de tal manera que cuando nosotros emocionalmente y sentimentalmente vemos algo digno de aplaudir o de gritar,
lo hacemos porque nos nace de adentro. Y al crear esa belleza, nos emociona, de tal manera que la idea de la corrida de toros es manifestar belleza dentro de un proceso estético, para que esto crea la lida de los toros, ¿verdad? Okay. No es tanto que se mate o no se mate al animal, Sí, exactamente. que es un proceso. Me interesa mucho ese tema porque estudiando, digamos, esta temática tan polémica, además, desde hace mucho hay antecedentes de que Alfonso X prohibió en algún momento. Pío V sacó una bula en el sentido de prohibir también lo que era en ese entonces la tauromaquia, y se excomulgaba a reyes y príncipes que la promovieran y demás. Entonces no es nuevo que se ataque a la fiesta. No, y siempre se ha hablado que se van a acabar las corridas de toros. Sí. Afortunadamente, y como es una fiesta que se ha manifestado desde la conquista en América y desde antes en Europa, pues se trata de conservar, puesto que es un proceso de una fiesta que el animal de lidia sirve nada más para eso. Sí, ahorita quiero ir ahí. Entonces, a mí me interesa muchísimo que nos expliques contra detractores, digamos, porque dicen, la fiesta taurina, o bueno, si es que le dicen fiesta, ¿no? La corrida de toros es únicamente matar al toro. Es decir, y por eso es falto de ética y por eso todas las consecuencias. No, indudablemente que no. Yo opino y que para poder manifestar, opinar antes de criticar, es importante irnos a los antecedentes, irnos al reglamento, irnos a los procesos que ha surgido la fiesta de los toros, para que por qué razón el toro de lidia sirve para eso. Sí. Y indudablemente, y vuelvo a insistir, no se trata de lastimar al toro, ni mucho menos, por el contrario, tratamos de que el toro preserve su nobleza, que es noble a pesar de su fiereza, sí, pero que en un momento dado sirve para ser lidiado y muerto en una plaza de toros. sí. Y las banderillas y la puya no es para, digamos, lastimarlo y que llegue en menores condiciones, sino por el contrario. Las banderillas son para estimular al toro para que salga su bravura. Sí. Porque un animal que es manso, si tú lo hieres, a lo mejor no te embiste. Se ha dicho que el toro, si tú te lo encuentras, nunca te va a embestir, ¿no? Si no es su estado natural. Exacto, si no es que tú lo atacas de alguna manera. Sí. Y el estoque, lógicamente, tiene que morir porque ese animal, después de ser lidiado con su bravura, pues tiene que morir en buenas condiciones. Y además al torero no es bueno que lo esté pica y pica, al contrario, se le critica porque debe de matar, como es matador de toros, debe matarlo lo más rápido y efectivo. Para obtener el derecho a matar al toro, solo se puede hacer arriesgando la propia vida, ¿no? Así Por eso decimos, no es solo matar un toro, es arriesgar, ponerse enfrente y pues torear, literalmente, ¿no? Y así es, y lógicamente ha habido muertes de grandes toreros que se han lamentado, pero por el simple hecho de que se enfrentan a algo que ellos tienen que cuidar y lógicamente están a merced de que también puedan morir, ¿verdad? Sí. En este sentido de la crisis y las crisis históricas de las manifestaciones artísticas, ¿por qué crees que existe esa animadversión tan radical, tan profunda contra la tauromaquia? Mira, siempre ha habido detractores de la fiesta, eso no es inevitable, como cualquier espectáculo. Nos guste o no nos guste, hay cosas que se manifiestan y lo único que tenemos que hacer es asistir o no asistir. Lamentablemente en los tiempos modernos, se ha politicizado la fiesta de los toros. Y como en todos los países hay partidos que están en contra y están a favor. Lógicamente los que están en contra se manifestarán diciendo que, por ejemplo, la fiesta de los toros se debería de prohibir. Pero esto yo creo que los políticos lo enfocan más que nada para ganar o quitar votos electores. Yo creo que eso no sería correcto. En todos los países como tal, la guerra de los políticos se manifiesta de esa manera. Y un ejemplo claro es en España, que por ejemplo en Barcelona, que se quiere independizar, critica la fiesta de los toros como la fiesta nacional en España. Sí, en España. Cuando el mismo Barcelona tenía plazas, cuando el mismo Barcelona pertenece a España y que es una fiesta nacional en España y aquí también, no entiendo por qué los políticos agarran su bandera en criticar la fiesta de los toros. Afortunadamente Barcelona como una ciudad local lo prohibió, pero que ahora a nivel nacional y yendo a una interpretación donde se ha
manifestado que los animales forman parte de algo cultural y material de la humanidad, haya decretado la fiesta de los toros como algo que no se puede prohibir. Pero eso ya es a nivel global, a nivel nacional. Yo creo que en todos los países donde tenemos esa actividad taurina, como en América, en Europa, Francia, Portugal, deberíamos de estar unidos y hacer esa misma ley en todos los países que aceptamos que haya fiesta de toros. ¿Tú qué le dirías a algún detractor de los toros? Que primero conozca. Es decir, hay gente muy radical que dice, no, se mata un animal, no quiero saber nada. Mira, todas las interpretaciones que existen como tal, es falta de conocimiento. Primero tendríamos que irnos a los antecedentes, a lo histórico, y decir que la fiesta de los toros es tal, que se ha conservado muchos años, pero que tenemos primero tener los elementos y darlos a demostrar. El criticar que a un animal se le costalea, se le lastima, se le mengua de sus facultades, esto tendríamos que analizarlo y verlo físicamente y luego criticarlo en su momento, pero no decir barbaridades que en mi opinión no ese es el caso, pero que no tienen ninguna base, ¿verdad?, para criticarlo, de tal manera en que lo único que tenemos que hacer es respetar mutuo. A nosotros nos han criticado, nos han adherido muchas cosas, pero respetamos la opinión de todos. ¿Qué pasaría para la filosofía taurina que no se matara al toro y únicamente se hiciera lo artístico y demás? Es un elemento importante. El animal, aparte de que no sirve para eso, es un animal que tiene que ser muerto en el ruedo. De otra manera, conservar no tiene ningún fin, puesto que su belleza y su nobleza no se manifiesta si lo mato o no lo mato. Si lo mato, ha cumplido con ciertos requisitos y que además para eso fue preparado, porque el animal se prepara, aparte de que es castrado, su forma de embestir después de 3 o 4 años es tan vital que en un momento dado quiere morir en el ruedo. Y no es que no nos diga, sino el simple hecho es que él se manifiesta de tal manera. Ok, perfecto. Pues, ¿tienen algún sitio para invitar a la gente que conozca? Los que les gusta, pues que vayan, y a los que no les gusta, que se enteren también un poquito más de qué se trata y hablar con conocimiento de causa. Yo invito a que asistan al museo. Ahí les vamos a decir desde los inicios en América y en México quiénes han sido, por qué la primera ganadería formada en América fue la de Atenco en los inicios de la conquista, por qué hubo toreros tan importantes como un Ponciano Díaz en el Estado de México, estamos hablando de 1890, que primero fue rejoneador a caballo poniendo varillas y luego a pie, que hubo grandes toreros que nos enseñaron como Mazzantini y otros más, a los mexicanos como un Gaona, como muchos toreros, que se les debe que la fiesta de los toros en México tenga historia. De tal manera que yo los invito a que primero conozcan, que primero pregunten, que se enteren y que vean los reglamentos y que vayan a los corridas de toros y después hagan una crítica. Pero si no hacen la crítica con fundamento, yo creo que estamos hablando de algo que no conocemos. Y el simple hecho de político, de ponernos manifestantes en contra de la fiesta por hacer algo de un partido u otro para manifestarse, yo creo que eso no es política. Yo opino que los políticos deben de hacer política dentro de las leyes de México para ayudar al pueblo a tener cosas bien. Y que los espectáculos los deje al pueblo que quiere manifestarse y que asista a donde les guste y que no vayan a donde no les guste, pero respetando eso. Y que sí les invito para que conozcan que ha habido toreros muy importantes tanto en América como en España y que de alguna manera les debemos lo que es historia. El museo fue creado para conservar documentos que de alguna manera manifiesten que la fiesta de los toros es digno de tenerla y que de alguna manera se conserve con documentos que a fin de cuentas un día será lo único que conservemos. Eso es lo que yo les digo y que nos respetemos todos, ¿verdad? Pues muchas gracias por venir, Diego. Y pues aquí tenemos argumentos a favor de la fiesta taurina. Es importante escuchar todos los argumentos y a partir de ahí tomar una determinación ética, moral, sociológica sobre algún punto en específico. Te agradezco mucho, Diego. Al contrario, y muchas gracias y gracias por el espacio y a tu equipo que me ha invitado
y ojalá tengamos oportunidad de otro día hacer otra mesa Claro que sí. con las críticas para poner las cartas en la mesa, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos a la locura del pensamiento. No olviden escribir a las redes sociales. Bueno, pues regresamos a su programa La locura del pensamiento. Hoy tenemos a nuestro gran colaborador Joaquín Rubio. Esta vez vamos a hablar de Hernán Cortés. Vamos a reivindicarlo en lo que se pueda. No vamos a hablar de las cuestiones negativas que se saben de Cortés, porque esas ya están muy claras. Vamos a tratar de identificar puntos positivos y un análisis del por qué se le ha visto de esta manera a Cortés, ¿no? ¿Cómo estás, Joaquín? Pues bien, aquí contento otra vez de estar nuevamente con ustedes. Oye, ¿por qué crees que se tiene esa visión, esa percepción de Hernán Cortés, cuando, por ejemplo, en Perú se tiene la idea del conquistador Pizarro, incluso en México, en Yucatán, se habla de Montejo y se habla de otra manera, ¿no? ¿Por qué se estigmatizó de esa manera a Cortés? Muchas veces lo pensamos desde la perspectiva aquí en México, dentro de la historia, pero yo creo que Cortés ha sido un personaje maldito en cierto momento, porque la propia historia la ha querido ver así, ¿no? Y pues hablamos de la parte del resentimiento mexicano, de la parte del indígena, pero yo creo que viene más desde un pasado. Hay que ver y analizar más la historia del pasado y nos tendríamos que ir ahí sí, como mencionábamos con Foucault, Sí. tendríamos que analizar más la historia de por qué de repente no nada más es la parte de México, no es la parte indígena, sino hay un interés también en querer olvidar a Cortés dentro del contexto hispano, ¿no? Hubo conquista. ¿Por qué en este caso la historia oficial no defiende a Cortés? ¿Por qué quedó mal, digamos, históricamente? Yo llamaría esta parte del conquistador traicionado, ¿no? Ok. Es por un lado, viene todo este conflicto que tiene Cortés también en España. Tenemos que ubicar el contexto histórico. España apenas se está juntando. No existe España como tal. Sí, sí, Viene sí. la unificación. Y uno de los problemas que tiene Cortés, pues es la visión dentro del contexto español. Les crea mucho conflicto. Es como el héroe y el antihéroe. Y tiene que ver con una parte, con su pasado histórico también. Sí. Ubiquemos que está casi la Santa Inquisición empezando, viene la persecución de los judíos, Sí. Cortés es judío, la Sí, sí, verdad, sí, sí, sí. se tuvo que convertir porque era amigo de Fernando de Aragón. Aragón. Y pues gracias a eso, o le dijeron, o te conviertes o hoguera. Sí, Y pues sí, se sí. convirtió. Y lo que es interesante que él empieza las expediciones a América cuando ya tiene 19 años, Ujú, o sea, en 1504, y pues conoce bastante toda la ruta, conoce la manera de comportarse en América, aunque como decías, pues no es un héroe, pero también tiene que ser un villano, porque Sí. la conquista de América no era nada fácil. Pensamos América como hoy en día, sentados Sí. en condiciones perfectas, pero hay que pensar que es gente que viene al trópico, que es el Sí. que tiene el calor, y no es extraño también que ciertos europeos no se hayan metido al trópico. Sí, sí, El sí, clima les afectaba y pues los españoles, que es la parte del Mediterráneo, Sí. venían de Andalucía y muchos de estos andaluces eran judíos y eran árabes. Y pues es lo que le permitió también a Cortés poder llegar. Entonces, por un lado viene ese conflicto también con la iglesia, Sí. porque viene representando al catolicismo, pero el nombre mismo, Cortés, le asegura su origen judío, ¿no? Sí, exactamente. Claro, aunque él se hace converso, no hay ningún problema, pero el problema es la visión que tiene sobre la conquista de América y pues principalmente se conflictúa también con Diego de Velázquez. Cuando va a Cuba y quiere hacer la expedición de Cuba, se vuelve un poco irreverente ya Sí, Cortés, sí, sí, porque sí. de 1504 a 1511 hace varios viajes, conoce las rutas y pues hace un poco irreverente para el gobierno y la corona española. Sí, se Entonces, le adelanta a Velázquez, de hecho. totalmente. Sí. Y se enojaron y pues bueno, eso creó también un conflicto dentro de la corona y pues eso en cierto sentido, por su parte religiosa y su irreverencia ante la corona, porque siendo amigo de Fernando, pues le permitió tener estas libertades. Entonces, esos son uno de los puntos por los cuales creo que a los propios españoles les convenía hablar de este antihéroe, de exaltarlo, pero no enaltecerlo. Con el conquistador español. Esto yo puedo considerar que de ahí puede venir un poquito nuestra falta de identidad, ¿no? De no conciliarnos con nuestro pasado. ¿Por qué crees que el conflicto del mestizaje, el conflicto de la falta de identidad, no viene del mestizaje, sino de antes? Otra vez tendríamos que ubicarnos en el contexto. España no es una sola, viene de Sí. muchas culturas, por fortuna. Gracias a eso estaban muy relacionados a diferentes pensamientos,
judío, árabe, estás hablando de la corona de Castilla con la corona de Aragón. Sí, Son sí, perspectivas totalmente de la realidad. Sí. Los aragoneses tienen una comunicación directa con Europa, Sí. protegen al Papa. Isabel pues está de Castilla en la zona central y busca la expansión hacia la salida hacia el mar, por eso vino la expulsión. Y pues hay una diversidad de pensamiento y eso yo creo que es un punto esencial en donde podemos entender el sentido del mestizaje. Hay veces que se maldice la presencia de los españoles aquí en Sí, México, sí, 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 se sí. plantea que hubiera sido mejor los holandeses y los, Y yo creo que los no, ingleses. por supuesto que no. No, y si hubiera pasado eso, hubieran arrasado con todos los Sí, indígenas sí, sí. y pues hubieran traído a los negros, ¿no? Y en este sentido, los españoles supieron aprovechar muy bien el conocimiento y Cortés, la visión que tenía era muy clara de esta necesidad que tenía la conquista, pero no servía del todo a los intereses de la corona. Y pues su irreverencia, en cierto momento, su ambición, porque no hay que negarle a un Sí, sí, hombre sí, que sí, tenía sí, una sí, ambición sí, sí, impresionante, sí. pero yo creo que no se podría haber hecho la conquista de América sin una ambición. Sí, Llegar en las sí, condiciones sí. climatológicas, venir de otra cultura, cómo vienes vestido, Ser todo eso. 500 españoles contra Claro, miles claro. y miles de indígenas. Y que pues llevaban supuestamente la de perder. Sí. Y pues muchas veces, aunque traigas la tecnología, como el cañón y el caballo, pero ante tanta población indígena, pues también hay que ver por qué pues, Cortés pudo hacer esto, ¿no? El resentimiento Población indígena mexicano. y en zona enemiga. Yo siempre Totalmente. que voy a la Riviera Maya, a la selva, que me gusta, en Oaxaca también, siempre pienso en esa llegada de los españoles, ¿no? Primigenia, que llegaron de Veracruz, Claro. con un sistema totalmente hostil, ¿no? No sabías qué te ibas a enfrentar, se encontraron con las pirámides, con la civilización, y ha de haber sido algo impactante. Siempre es bueno rememorar eso, ¿no? Claro, pero ahí viene también el encuentro de una cultura que hasta estaba resentida también contra la Sí, cultura sí, 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 dominante, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eso es lo que Cortés supo manejar muy bien. Obviamente su imagen de lo que esta divinidad que empezaron a manejar los aztecas, Sí. y pues eso supo manejar perfecto la situación. Y yo creo que a diferencia de, por ejemplo, de Montejo y de Pizarro, son totalmente españoles, Sí, sí, son no son conversos, son católicos, Sí. y por eso se enaltece. Y pues al final esta parte de la historia, si la escriben los vencedores o no, yo creo que primero fue la iglesia, luego es la corona, y pues luego ya es la república también. Sí. Cuando vienen los criollos, pues los criollos no quieren reconocer a Cortés. Entonces, este resentimiento por un lado de lo español contra Cortés, es lo que permite también utilizar y fusionar el resentimiento del mestizaje, ¿no? Entonces, los españoles supieron muy bien manejar este resentimiento que había aquí con estos indígenas y con el resentimiento que existía en España, ¿no? Porque también había que demostrarle que no se podía ser irreverente. Sí, A los que se sí, someten a la corona, sí. sí es importante que se les enaltezca, a los que son irreverentes se les olvida, aunque hayan conquistado la Nueva España, ¿no? ¿Por qué crees que es importante que nos reconciliemos con el pasado, como le hemos dicho, que reivindiquemos un poquito la figura de Cortés? ¿Por qué se le puede entender como el padre del mestizaje? Porque es junto con Gonzalo Guerrero, que Claro. fue el primer hombre que procreó dinastía, digamos, o orígenes mestizos Mestizos. como tal. ¿Por qué considerarías, si es que lo consideras, que Cortés es uno de los padres del mestizaje? Pues ¿Y qué, es. qué beneficios o perjuicios o qué consecuencias traería la aseveración? Es el padre del mestizaje, ¿no? Nada más que viene también otro conflicto, tanto religioso como político de la corona. No puede aceptar que Cortés tenga un hijo Sí, aquí. sí, sí. Cortés, como dices, tendrá su lado oscuro, pero también hay su lado claro, ¿no? Sí. Tremendamente enamorado de la Malinche, Sí, sí, doña sí. Marina, Sí. protege en clandestinidad a su hijo, a Martín, A Martín, Cortés, ujú. lo defiende tremendamente, aún en contra de la corona. Y yo creo que ese es un conflicto en el cual nosotros no podemos identificarnos. ¿Por qué? Porque la propia historia en México, ignoramos quién es Martín Cortés. Sí, Es la villana, sí, 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 sí. ni siquiera nadie conoce quién es Martín Cortés. Es la villana de la historia, la La Malinche. Malinche. Pero no tomamos la referencia, como dices, en el momento que se encontraron dos culturas, Sí. estamos aztecas y españoles. Sí. Los españoles no existían ni España. Sí, Justo, sí, sí, justo sí, sí. venía con Juana la Loca, donde viene el reino español. Sí. Y cuando vienen aquí los españoles es una mezcla de culturas, como aquí también. Estaban homogenizadas por el Imperio Azteca, Sí. o, más bien dicho, victimizada también por el Imperio Sí, sí, Azteca. sí, sí, sí. Y había una cantidad de culturas impresionantes. El encuentro de los dos mundos son encuentros de una multiplicidad de culturas que es importante reconocerlos. Y en la parte política también, ¿qué pasa? Cortés está tremendamente apoyado con dos reyes. Se enfrenta a Fernando,
que es, bueno, es su cómplice, Sí. y al final viene Juana, Juana la loca, que viene todo este que apoya las expediciones, y el conflicto llega cuando es Carlos I, Carlos V, cuando llega al poder, que él es el que realmente castiga más la presencia de Cortés, ¿no? Sí. Su irreverencia, y además su parte judía, y pues esto que decías, estos 500 hombres, pues al final cuando viene esta expedición son más judíos, Sí, disfrazados, sí, 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 que sí. por eso existimos en este país, todos los que vienen a la terminación de ese se convirtieron a castellanizados, ¿no? Ramírez, Rodríguez, Sánchez, todo esto para poder evitar el conflicto con la iglesia. Y eso era una legitimizar, la letra S se convierte a la letra más castellana, la Z. Sí, Y sí, con sí, eso ya se legitimizaba todo, más aparte del bautizo. Entonces, desde ahí yo creo que el conflicto viene tanto religioso, que no puede aceptar el mestizaje, porque tendría que hacerse una nueva cosmogonía para Europa y sobre todo la iglesia. Lo que decías tú, venía por la corona, pero quien estaba antes era la iglesia también. Sí, sí, sí. Y el Papa y la iglesia no iba a aceptar que estos indígenas o este mestizaje era reducir una raza europea Sí, 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 a sí. mezclada con otra que ni siquiera era reconocida, y era como discriminar también el poder que tenía Europa ante América, ¿no? Un Entonces, elitismo, ¿no? Un tipo totalmente. de elitismo racial, filosófico y demás. pero con pretexto yo creo que también viene la parte religiosa, Sí, 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 sí. pero a final de cuentas se utilizó como etnias. Entonces yo Ujú. creo que es una manipulación que hicieron mucho, tanto la iglesia como el gobierno español en ese momento, para desacreditar todo este concepto del mestizaje. Y si hoy en día es uno de los problemas, cuando hablamos del mestizaje no aprendido, el primer conflicto no somos nosotros, es el propio Estado, Ujú, hasta ujú. cuando nace la República, ¿no? Sí, O sea, sí, 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 no se enseña el náhuatl, no se enseña el otomí. Si fuéramos realmente un idioma, un país que aceptara el mestizaje, deberíamos de tener en la escuela idioma oficial Sí, el sí, español sí, sí. y el náhuatl, ¿no? Porque sería asumir el mestizaje. Al final se quedó el idioma del vencedor, Y punto. pero no se asume quién hizo este proceso, porque ya cuando llegan después los demás, los otros españoles, Cortés ya les había dejado mucho el camino abierto, ¿no? Sí, Y además sí, los aztecas admiraban y querían mucho a Cortés, la verdad, porque Sí, era, sí, sí, sí. era el dios, pero admiraban cómo era tan despiadado, pero no era extraño un pueblo que es totalmente violento, que admire e idolatre Al a mismo. un hombre que es totalmente violento y agresivo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Tú cómo crees que se debiera ver a Cortés para conciliar estos términos? Nosotros somos una nueva raza, como lo decía Vasconcelos, la Claro. raza cósmica. Nosotros venimos de visigodos, de grecolatinos, de griegos y romanos después, de árabes, y pues Judíos. después de judíos y acá de pueblos prehispánicos. Somos la raza, yo digo, más perfecta, siempre lo he sostenido. Y en esta sección Mexic, junto con mi obra pictórica, lo sostengo todavía, ¿no? Totalmente. Entonces, a lo largo de la historia, es dramático el puro hecho y el simple hecho de cómo se han trasladado de un lugar a otro los restos de Cortés. Sí. Es de risa. Si alguien se pone a investigar tantito sobre los restos de Cortés, han viajado como por 15 lugares diferentes. Ha habido exhumaciones. La estatua que hizo Manuel Tolsá del busto de Cortés se tuvo que llevar a Italia porque lo agredían. Claro. López Portillo trató de reivindicar también, López Portillo, que a quien le guste o quien no, era un estudioso. Sí. Era profesor de teoría del Estado en la UNAM durante muchos años. Él lo trató de reivindicar y Ni aún así pudo. ni aún así, o sea, se trató de poner una estatua y de hacer eventos y demás. Y la gente es reaccionaria contra Cortés. Sí. Y esto lo vemos, como decíamos, no hay una estatua a nombre No hay nombre una de Cortés. estatua, ¿no? No hay una calle de Hernán Cortés. No. Llamarte Hernán aquí es casi una maldición, o apellidarte Cortés es como el origen del pasado. Sí, y hay sí. un estigma muy claro de esto, ¿no? Entonces, esto que dices de los restos, es interesante la mirada que ha tenido tanto la corona española Sí, como sí, el sí. imperio y como la república. Sí, O sí, sea, sí. no hay una reconciliación histórica. ¿Por qué? Porque todo empieza, yo creo que desde la corona española. Y eso es una de las cosas, no hay que olvidar que a Cortés, cuando está aquí, le dan permiso de que se vaya a hacer la expedición a Honduras. Sí. Empieza esto en 1524, se va y cuando regresa hay una sorpresa, casi golpe de Estado. Sí. No había golpe de Estado en ese momento, Sí, sí, pero sí. la corona española lo retira de México o le quita el poder, está aquí en México, después se va a España. Y una de las cosas que es muy triste para el gran conquistador, que él anduvo casi 20 años después tratando de convencer en España Sí. que él había sido el gran conquistador, todas sus proezas, y nadie
lo reconocía, Sí, ¿no? sí, Los sí. propios españoles fueron los que les interesaba que Cortés quedara en el pasado. Y en Sí. cambio a Pizarro y Montejo es enaltecer pues esta parte católica, es el español, es el ibérico, es el que viene con toda nuestra estructura y todo nuestro pensamiento, pero aquí sí son las dos partes que yo desde el principio hablaba, este conflicto de lo que es su origen, Sí, sí, de sí. ser un judío renegado, y por otra parte lo que es la irreverencia, ¿no? Tuvo el poder, tuvo la ambición, pero eso también lo destruyó ante la propia corona, porque sabía la corona que Cortés, si no lo controlaban, podía hacer muchas cosas, ¿no? Sí, sí, Y, sí, 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 y sí, Carlos se I iba a le dio independizar de pavor, la corona claro, y era peligroso para el claro. régimen en ese momento. Y Cortés iba muy decidido, la verdad, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, sí. y sobre todo el miedo lo tiene Carlos I, porque además Carlos I o V Quinto, ajá. maneja perfectamente toda la parte protestante en Europa, Sí, sí, pero sí. no sabe cómo manejar la parte católica, porque Sí. le toca la herencia de los dos reinos, Sí. y no sabe mucho lo que es el lenguaje y la cultura española. Sí. Casi no hablaba español. Sí, era no alemán, era claro, Habsburgo. y Sí, sí. él no tenía ningún sentido casi con el catolicismo. Sí, sí, sí. Y entonces cuando llega Cortés, pues Cortés sí tiene un poder que a Carlos I es el que le da el miedo realmente, que Sí. él empieza a adquirir esta dimensión, empieza a ser también idolatrado por los propios indígenas aquí, porque los está sometiendo, los conoce muy bien, y pues por eso aprovechan cuando va a la expedición a Honduras y regresa, le quitan todo el poder. Entonces Sí. yo creo que desde ahí la historia, como dices, es la visión propia de los españoles, lo que nos dan heredado. Decíamos, no solo un tiempo, durante la corona, durante el imperio, la república, y lo que comentas aún con López Portillo ya en un estado moderno, Sí, sí, sí. es imposible hablar de una reconciliación histórica, pero al final yo ahorita estoy hablando un idioma que es el español. Sí, 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 Tengo sí, una sí. religión que es católica, tengo Sí. una forma de pensar que el catolicismo y el idioma latino nos sintetiza. Y eso pues no hubiera sido posible si no hubiera sido la conquista española. Y en cambio, dices, claro, defendemos el idioma indígena, como en el primer programa que hablabas de la poesía, Sí, poesía sí, náhuatl sí. y todo esto, pero ahí no hay que echarle la culpa a los españoles. Es el propio Estado que también le interesa. Se acaba la corona, viene el imperio, vienen los criollos, viene De la españoles república. también. Claro, y Con además, criollos, de españoles, Iturbide. y a quién no le conviene aún hasta en la propia república, porque cuántos Benitos Juárez hemos tenido en la historia. Sí, sí, Hay sí. un solo de origen indígena. Sí. A la propia burguesía, a los propios blancos no les conviene que lleguen esto, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. o sea, vemos que es a lo largo de la historia, pero utilizando también el resentimiento Sí. de los propios españoles, pero mezclado con la parte de la etnia en México, ¿no? Y además de haber sido un pueblo que era conquistador, pasó a ser el pueblo sometido. Sí, Y España, sí, de no ser nadie en Europa, Ujú. pasó a ser el gran vencedor del mundo. Sí, sí, Entonces sí. son como dos resentimientos de todos lados también, y el miedo que tenía Carlos V ante las proezas que estaba haciendo Cortés, y su desmesura de irse ya hasta Honduras, hablaba de un peligro para la corona Sí, sí, sí. española. Sí, ahí como lo trataba Octavio Paz, que en algún momento vamos a hacer un programa de El laberinto de la soledad, que es importantísimo para cualquier mexicano, obligado. Hablaba de la chingada, ¿no? No Claro. como grosería. Oh. Es la chingada, y entonces tienes el binomio otra vez chingador, Claro, chingada. claro, claro. Y no hay que verlo así tampoco, No. porque como dices, fue de amor, inclusive la relación. Se arriesgó Cortés a muchas cosas, al procrear con indígena aquí. Entonces, pues yo pensaría en ese sentido igual que tú. Como hemos planteado en este programa, no dijimos lo negativo porque lo negativo está en el aire. Claro. Vamos a optar por puntos que no se dicen normalmente, por visiones que no se tocan. Vamos a darle el beneficio de la duda a los temas, Claro. ¿no? Y en ese sentido perdonaremos, seremos una sociedad más sana. Este concepto del perdón lo tienen muy claro los alemanes, por ejemplo, muy claro, son gente totalmente reflexiva, retrospectiva. Los chilenos en Latinoamérica, Sudamérica en general tiene bien. Los mexicanos, pienso yo que no estamos, no sé si listos, no sé si haya algún hecho para que nosotros perdonemos y le demos la justa medida a los hechos que sucedieron, ¿no? Porque todo fue bueno, es decir, bueno, no hay bueno ni malo, pero todo fue adecuado. Insisto, yo prefiero este mestizaje que la barbarie que se armó, que esa sí fue una barbarie Claro. en Norteamérica, Sí. ¿no? Con holandeses, con alemanes, con ingleses hasta franceses y demás. también. Entonces hay que perdonar, hay que estudiar un poquito más, hay que ver otros puntos siempre. Lo que manifestamos es que se vea otro punto, ¿no? Yo creo esta referencia que estás diciendo, y por eso también cuando me comentas de lo de Cortés,
apoyado con todo lo de Foucault, que habíamos hablado de la historia. El problema es cómo nos enseñan la historia en México. Sí. Volvemos a los buenos y malos. Sí. Claro, cuando hablan del Imperio Azteca nunca hablaban que era un pueblo que, digo, no estoy atacando Sanguinario, tampoco, sí, sí, sanguinario sí, y sí. violento, no es extraño que seamos una sociedad violenta y Sí, sanguinaria, sí, sí, sí. pero por otro lado tenemos una sociedad que es católica. Sí, sí, Entonces sí, sí, son sí. como dos mezclas, pero ese es el conflicto de no hablar de un sincretismo. Sí, El problema sí, de sí, nuestra sí. identidad es que no hay un sincretismo totalmente Sí, relacionado. sí, sí. Y creo que la mayor parte de Latinoamérica, de México hasta Bolivia, es ese conflicto, cuando hay menos presencia con las culturas europeas. Sí. El cono sur, Chile, Argentina, Ujú. Brasil y Uruguay, han tenido inmigraciones constantemente. Sí. Nosotros tuvimos la inmigración de española, la segunda 1936, Sí. llegan otra vez los españoles, Sí, 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 los sí, sí. republicanos, pero no hemos tenido otro contacto con el resto de Europa sí, sí. y todo nos llegó a través de los españoles, ¿no? Y pues también no hay que olvidar, hablamos la parte mala, pero también este mestizaje termina siendo la Tan colonia, rico. el proceso. Y pues en la colonia, en el siglo XVII, el orgullo que tenían los españoles es que no había ni una sola ciudad en América Ujú. que tenía la riqueza cultural y tenía una poetisa Sí, sí, y sí. tenía una mujer que el resto de América no tenía ni las culturas europeas tenían. Sí. Y cuando llega Sor Juana no pertenece a la literatura mexicana, Sí. es de la Nueva España, Góngora. está en la época del siglo Sí, sí, sí. español. Entonces, esa es la riqueza también que tienen los españoles, el orgullo de haber creado una ciudad tan impresionante como México, más fuerte y poderosa que Boston, Sí, y además con una sí, sí. riqueza cultural que pues hasta donde no había llegado a través de la religión con una Sor Juana. Entonces, Sí. esa parte no la asumimos, no la Sí, reconocemos. sí, 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 Y viene toda una parte de resentimiento que en la historia misma, ¿quién es el villano? Porque siempre decías la culpa, un contexto judío-cristiano. Sí. ¿Quién es el responsable de esto? Sí, culpar, Cortés. ¿no? A Claro. alguien. Y por eso hablamos ahorita, cuando me dijiste de Cortés, hay que ver la parte, no a favor o en contra, si Sí. estamos de Cortés o no, Sí, no, sino no. poner las cosas en la mesa, las cartas en la mesa, y pues ver muy claramente el concepto de la historia. Y pues si vamos a juzgar, hay que juzgar desde los dos lados. Exactamente, ¿no? puntos No nada a más de favor y enfrente, no olvidar el Exactamente. atrás. ¿no? Exactamente. Bueno, pues espero les haya servido este programa sobre Cortés, que la intención era esto, ¿no? Abrir la mente otra vez, ¿no? Abrir más argumentos. Desconfiar de lo oficial, desconfiar de la historia oficial, de cualquier historia oficial de México, del mundo, de los estadounidenses, es de la que más hay que desconfiar, por cierto. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar, Joaquín? Bueno, ahorita que dices de los estadounidenses, si nosotros tenemos este conflicto de la historia, es porque la historia la escribieron los españoles. Sí, Y si ahorita tú hablabas todo este conflicto de la tauromaquia, todo esto, Sí. es una herencia del poder. También los españoles impusieron su fiesta brava. Sí, Fue sí, su sí. fiesta, es una manera de demostrar el poderío donde llegaban los criollos. Ujú. No se metían las otras Sí, de clases hecho sociales. era la aristocracia. Claro, es la Ajá. aristocracia. Sí, Entonces, sí, ahorita que comentaban el problema, todo esto de la tauromaquia con las cuestiones políticas, los españoles por eso pusieron también esta fiesta para romper un ritual como puede ser la fiesta de los muertos, Sí, sí, para sí, crear sí, un sí, sentido sí, entre sí, la sí, vida sí. y la muerte. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es importante la mirada que sí, si vamos a hablar de Cortés, objetivamente, Ujú. sí es villano, pero también tiene la otra parte, porque como dirían los griegos, y es lo interesante de la historia, no se puede hablar de un valor si no se tiene el otro. Claro. No se puede ser villano si no también es héroe, no se Claro, puede ser claro. bueno si no es malo. Entonces, y además, pues Cortés también tuvo su parte humana, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. y yo creo que aquí sí, cuando tú llegas al centro histórico y ves toda esta riqueza de lo que es la colonia, Sí, él quiso construir donde estaba el Templo Mayor, o sea, a partir de ahí fue el cuadro 1 de la ciudad, por algo, o sea, respetando lo que había antes. y ahorita y lo decimos. construyendo a partir de ahí. Claro, y ahorita lo decimos muy fácil, sentados Sí, aquí. claro, claro, ¿En es qué lo condiciones llegas? ¿En qué situaciones no tienes? Los españoles casi no tenían un concepto de arquitectura Sí, propia. sí, sí, sí. Tenemos esta riqueza del barroco traído por los Sí. españoles, tenemos la religión por los españoles. Los españoles fueron un vínculo, y no estoy a favor o en contra, ¿no? Sino Sí, sí, simplemente hay que asumir también esta parte de identidad. Y el problema es que por un lado nos echan la culpa de que no aceptamos el mestizaje, pero tampoco aceptamos la parte indígena. Sí, Porque- estamos resentidos con todo. Todo, claro. Con el mestizaje, con los españoles y con nuestra parte indígena. Y esto- Entonces, claro. ¿a dónde vamos? Y esta parte donde dice, bien y dices, el hijo de la chingada que plantea Sí, Octavio sí, sí, Paz, sí, sí. cuando quiero soy victimario, cuando quiero soy víctima. Por eso el mestizaje Sí, no se asume. exactamente, Porque exactamente. ser mestizo es asumir una identidad. Sí, sí, En sí. cambio, cuando quiero soy el indígena, cuando quiero soy el güerito. Sí, 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 Cuando sí, quiero sí, soy sí, el bueno, sí, soy sí. el malo, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante cómo cuando Octavio Paz plantea esto, esa identidad sí la tenemos asumida del Sí, hijo de la chingada, sí, 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 pero sí. no tenemos asumida la del mestizaje, Ujú. porque asumir el mestizaje es asumir una responsabilidad, una Un identidad, compromiso. y además el mayor conflicto sería
si yo soy Martín Cortés, al final yo soy un bastardo sin gloria, Sí, como sí. diría el señor Tarantino, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no está ahí reconocido, aunque Cortés lo protege y lo quiere, y yo creo que ahí también dentro de la historia hay que hacerle justicia a Martín Cortés, Sí. analizar bien el personaje de Martín Cortés, pero dentro de la sociedad de la Nueva España no se reconoce, en la sociedad del imperio tampoco se le reconoce, o sea, el propio sistema y la propia herencia cultural no permite la presencia de Martín Cortés, ¿no? Sí. Entonces, eso sería un factor interesante dentro de la historia. Sí. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Te Gracias agradezco a mucho tu ustedes. asistencia al programa y a divagar sobre estos temas tan interesantes. Bueno, estamos de regreso en La locura del pensamiento. Hoy te quiero recomendar de manera personal este libro de Mario Vargas Llosa, que es El paraíso en la otra esquina. Es un libro formidable que se lee en poquito tiempo porque está escrito de una manera muy amena. Este libro trata de dos historias paralelas. Trata de Paul Gauguin, el pintor, y de cómo se fue de ser corredor de bolsa, de ser un hombre exitoso para la sociedad, se fue a la Polinesia a seguir su sueño de ser pintor y de contraponer la fuerza vital que tiene un artista, que tiene un humano, al sistema. Esa es la primera historia, y la que rige paralelamente es la de Flora Tristán, que además resulta ser que históricamente era su abuela. Flora Tristán fue una mujer que luchó por los derechos de la mujer en un ámbito sistemático. El tema que subyace a esta novela es el sexo. El sexo visto desde el punto de vista de Flora Tristán es la represión del hombre hacia la mujer, esta alienación que se tiene en los grupos sociales por el sexo, y visto desde el punto de vista de Paul Gauguin es la fuerza vital que nos hace hacer, que nos hace ser y que es nuestra fuerza creativa. Entonces lo recomiendo mucho, El paraíso en la otra esquina, Mario Vargas Llosa. El segundo libro va a ser Momo. Este libro, que ha sido ya prácticamente de culto, trata sobre Momo, una pequeña niña, y todo como el sistema, igualmente que el otro, nos embrutece. Aquí se habla de los hombres del tiempo, de cómo el tiempo es algo valioso y cómo no hay que desperdiciarlo en cosas que no tienen importancia, y cómo hay que tener una vida auténtica, como lo que hablamos del Dasein auténtico de Heidegger. Hay que ser auténticos en nuestra vida y aprovechar todo el tiempo que tengamos. En cine te voy a recomendar en este caso, aunque es de difícil comprensión, pero es una obra extraordinariamente ejecutada, El Anticristo de Lars von Trier. Esta película, que él escribió el guión en depresión total, prácticamente en la antesala del suicidio, trata sobre el bien y el mal. ¿Quién es el mal? ¿Cómo se manifiesta? Insisto, es una película difícil, pero te recomiendo que empieces a ver cine que vale la pena. No dejar atrás lo que ves, pero hay que ver cine que te deje no solo una moraleja fácil, sino que te haga pensar y dilucidar sobre cuestiones como el bien y el mal, que lo hace esta película. Y en la manifestación cultural te quiero recomendar la obra de teatro Un corazón normal, que está actualmente en el Teatro Helénico. Es una obra que habla sobre los inicios del SIDA, cuando se detectó el SIDA, y cómo el gobierno estadounidense de Reagan no quisieron hacer nada, sabiendo ya la problemática que ello conllevaba. A los homosexuales eran los que contraían de inicio el virus, y entonces está muy bien ejecutada, es interesante el guión, y resulta emotiva en algunos momentos. Te recomiendo mucho que vayas a verla. Y pues bueno, esto es todo por hoy en La locura del pensamiento. Te solicito y te pido que escribas a las redes sociales y que estemos en contacto por esos medios. Acompáñanos la próxima semana. Muchas gracias.